Bueno, qué lindo en este tiempo poder compartir con ustedes esta hermosa palabra. Si tiene Biblia, ya puede comenzar a buscar la palabra de Dios. Los textos que vamos a comenzar leyendo se encuentran en el libro de Efesios capítulo 2, en el verso 1, 2 y 3. Estos 3 versículos los vamos a repartir en 3 pasos y vamos a compartir esta palabra en este tiempo. La condición natural del hombre. Cuando nosotros podemos mirar la palabra de Dios y observamos lo que Pablo le está diciendo a los Éfesos en aquel tiempo, y aunque pasaron 20 siglos, estamos viendo que la misma condición hoy actúa. Y esa condición que está llevando al hombre a la desobediencia, a no hacer la voluntad de Dios, a no entender la palabra, a salir fuera de lo que Dios ha preparado como el camino. Acuérdense que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta. Y cuando nosotros salimos fuera de la esfera de lo que Dios ha diseñado, ese plan perfecto que Dios tiene para con nuestra vida, entonces no nos damos cuenta que salimos fuera del propósito que Dios ya diseñó para con nosotros. Es un diseño que Dios tiene desde el principio. Lo hemos hablado en todos estos años, que cuando Dios crea al hombre, lo hace por algo muy especial. Por eso fue creado por sus propias manos. El hombre es un diseño especial porque una parte del cielo había fallado junto con Lucifer. El 33% de la población angelical falla, y Dios quiere que el hombre se encargue de eso que se llama reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos, tiene que ver para que nosotros actuemos y caminemos en el propósito y en ese diseño que Dios tiene para con nuestra vida. Ahora, cuando nosotros observamos en la palabra, fíjese cómo empieza el versículo 1. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Estaban muertos. Y cuando nosotros miramos esta palabra, muerto, hoy el hombre no necesita una guía. El hombre no necesita un maestro. Lo que el hombre necesita hoy es que su espíritu pueda resucitar. Y si su espíritu puede resucitar, lo que Cristo pudo hacer a través de la cruz del Calvario con cada uno de nosotros. Cuando el espíritu resucita, es cuando nosotros podemos caminar en esa nueva naturaleza que lo hemos compartido muchas veces. El viejo hombre tiene que morir para que la nueva criatura, la nueva naturaleza que está dentro de nosotros, que fue a través de Cristo, que la resucita Cristo, por eso tiene que haber una resurrección. También esa nueva naturaleza es resucitada para que comience en una nueva etapa, en una nueva era. Y dice la palabra de Dios de esta manera, dice el verso 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Cuando nosotros pecamos, tristemente, simplemente volvemos al pecado, volvemos a la desobediencia, y es cuando Dios no puede tener una relación con nosotros. El líder o los poderes del mundo invisible es a través del príncipe de este mundo que se llama Lucifer, que se llama Satanás, que se llama diablo, como usted quiera decirle, que es el espíritu, dice, que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjese lo que está diciendo la palabra, de los que se niegan a obedecer. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, cuando nosotros no entendemos el diseño de la palabra, entonces ahí cuando nosotros podemos salir fuera de esa esfera. Fíjese que todo lo que está hecho en la tierra, en el universo, tiene una ley. Nosotros tenemos la ley de la gravedad. Siempre hablo del planeta Marte. Marte no tiene gravedad. Sabe que para que una nave pueda llegar al planeta, a veces
tarda más de 7, 8 meses, porque tiene que seguir una órbita, no puede ir directo como nosotros hacemos un camino y acortamos un camino, sino que tiene que tener una órbita porque hay una ley. Y si sale fuera de esa órbita, puede terminar en cualquier lugar del universo. Cuando nosotros salimos fuera de las esferas, de lo que Dios ha planeado, porque Dios tiene un plan, dice que el Señor ya planeó nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Eso dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Efesios, ahí nomás cerquita lo tiene. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes que todo fuera creado, ya Dios tenía un plan con su vida. Ya Dios tenía un plan con cada uno de nosotros. Y no es con algunos, sino es con todo que Dios tiene un plan. Porque Dios no hace acepción de personas. Él no anda eligiendo, Él nos escogió, nos llamó, nos amó, nos redimió, perdonó nuestros pecados y nos dio un lugar en la eternidad. Entonces, lo que dice el versículo 3, todos vivíamos así en el pecado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, de nuestra vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza es la que nos saca fuera de la voluntad de Dios. Es el pecado, es el yo que está dentro de nosotros, es el sistema. ¿Ve? Cuando nosotros nos adaptamos al sistema, cuando nosotros vivimos al sistema de este mundo, entonces nos damos cuenta de que en este sistema es el diablo que está utilizando todo sus dardos, todos sus armas, para poder quitarnos lo que Dios ha diseñado y lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Acuérdese que el diablo perdió su propósito y hizo que otros también perdieran ese verdadero propósito que Dios tenía con su reino. Por eso Él conoce también los secretos del reino, porque Él fue alguien principal del reino. Entonces, cuando yo voy a la palabra, cuando miro la palabra, y veo que qué es lo que está en crisis hoy, qué es lo que vemos que es una crisis. Hoy tenemos una crisis económica, tenemos una crisis moral, es terrible la crisis moral que hay, tenemos una crisis social. Todo lo que Satanás está utilizando en esta crisis, entonces es el hombre natural que está en crisis. Es el hombre que está pasando una crisis en su vida. Y cuando hay una crisis, también tenemos que darnos cuenta que Dios también lo hace para que nosotros veamos su ejemplo, porque el castigo de Dios, lo que viene sobre el hombre, es por causa del pecado. El hombre paga sus consecuencias, pero es por causa del pecado. Entonces dice, la paga del pecado es la muerte, ¿ve? Hay un juicio sobre el pecado, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Es glorioso eso. Entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros, ¿qué es lo que viene a nuestra vida? Esa vieja naturaleza que no nos deja caminar, que no nos deja andar en el proyecto y en todo lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace la carne? Sigue la corriente de este mundo, dice el libro de Efesios. Seguimos el sistema. Seguir la corriente del mundo quiere decir adaptarme al sistema. Me gusta el sistema. Entonces yo tengo que tener cuidado con las modas, tengo que tener cuidado con lo que se habla, con lo que se dice, porque no es parte del reino al cual tú y yo pertenecemos. Por eso necesitamos una mente de reino para que yo pueda entender el diseño. Fíjese, Jesús caminó sobre esta tierra, pero no se adaptó al sistema. Siempre me llamó la atención que siendo el rey del universo, siendo el que tenía todo dominio, todo poder, toda autoridad, cuando usted ve un rey, el rey se pone todo lo que puede en oro, tiene una corona de oro, tiene joyas, tiene todo lo que más puede ponerse, se lo pone encima para mostrar el poderío, para mostrar el poder, para mostrar la autoridad. Cristo no tenía nada de eso.
simplemente tuvo un traje, una vestimenta que duró, que nunca se la cambió. Fue la vestimenta que tuvo siempre. Dice que él solo tuvo una sola vestimenta. Él nos da el ejemplo. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando yo miro la palabra y voy a esa palabra, puedo entender que hay un diseño. Entonces, ¿qué es lo que yo hoy estoy recibiendo del sistema? No solamente la vestimenta, sino tenemos que, ¿qué tipo de música escucho? ¿Qué es lo que estoy viendo en la televisión? ¿Qué son mis amigos que elijo muchas veces? Porque también te pueden sacar fuera del verdadero diseño y el propósito que Dios tiene para con tu vida. Entonces, cuando yo camino en la palabra, cuando yo camino en lo que Dios ya preparó de antemano, dice que Él ya preparó de antemano. Tenemos una palabra que la leemos mucho nosotros y la predicamos mucho también, que es la palabra de Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, antes que te formase, te conocí, antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que naciese, ¿ve? Ya Dios estaba. En la mente de Dios estaba tu vida, en la mente de Dios estaba el diseño, en la mente de Dios sabía que te iba a llamar y que te iba a conducir con un propósito. Entonces, ¿de qué manera trabaja el príncipe de las tinieblas? ¿De qué manera trabaja hoy Satanás? Porque no lo podemos ver visible, no lo podemos sentir, pero sí podemos saber de la manera cómo él utiliza el sistema para que nosotros no entendamos el verdadero propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y ese sistema que utiliza es, desde el principio lo utilizó con Adán y Eva. Es muy simple. Fíjese que mientras Eva estaba mirando la fruta, no era la primera vez que la miraba, no era la primera vez que Eva estaba ahí. Pero, ¿qué hizo Lucifer? Le comienza a llamar la atención y le dice, ve que es codiciable, que es lindo, que es hermoso el fruto. Ustedes lo pueden comer, ustedes van a ser igual que Dios. Tenían de maestro al Dios Todopoderoso. Con el único que se reunían Adán y Eva era simplemente con Dios. Era su maestro, no necesitaban nada más. Era su creador. Yo no puedo muchas veces entender cómo salió, cómo fueron engañados, pero hoy me puedo dar cuenta que de la misma manera muchos están siendo engañados a través del sistema. Muchos se están deslizando, están cayendo sin darse cuenta y cada vez se embarran más. Y cuando vos te caes y te embarrás, cuesta mucho más salir. Entonces, cuando nosotros observamos esta palabra y miramos lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, dice en el idioma original, ¿sabe lo que significa líder? Como el líder de esta tierra, significa que él tiene un dominio, tiene una autoridad, tiene un poder que se le fue dado y que un día se le será quitado. Dice eso en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 20, dice que un día a él se le quitará ese poder. Pero mientras tanto, Él está actuando, mientras tanto, Él está haciendo lo posible para que tú no puedas cumplir el propósito y el diseño que Dios tiene para con tu vida. Dice Juan 12:31, Satanás es el príncipe de este mundo. Eso significa que ejerce la autoridad sobre este mundo, que ejerce un dominio, que ejerce una autoridad. Ahora, ¿qué opera ahora? Dice, ese espíritu opera en los hijos de desobediencia.
Eso no está hablando para el mundo ahora, está hablando para los hijos de Dios. En los hijos de Dios que tienen desobediencia, entonces el diablo tiene la autoridad y el poder para actuar. Que muchas veces los cristianos no se dan cuenta, porque pueden venir a la iglesia, pero si hay un espíritu de desobediencia, es salir fuera de la rama. Sabe que cuando una rama sale fuera del árbol, se muere, porque no recibe la savia, porque no recibe la nutrición. Cuando nosotros no estamos nutridos por la palabra, no estamos nutridos por lo que Dios quiere hacernos enfocar, lo que Dios quiere hacer que yo pueda mirar como diseño, como palabra, como lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Lo hemos hablado muchas veces, Noé nunca salió del diseño que Dios le había dado. Él tenía las medidas exactas, él tenía todo lo que era exacto para construir un lugar donde cientos de animales iban a convivir con él, iban a estar con él y su familia, para que sean libres de la muerte y libres de la extinción. Entonces, cuando miramos estas cosas, nosotros tenemos que darnos cuenta que dice que Dios nos escogió, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Le dijo a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a cada uno de ustedes. Usted fue elegido por un Dios todopoderoso, ese Dios creador del universo, el creador que cuando miramos las estrellas, simplemente un día aparece delante del mar y va a ver la inmensidad del mar, no tiene fin. Usted mira y solamente hay una línea, y cuando sale el sol, el sol parece que estuviera saliendo detrás del mar. Es extraordinario cuando nosotros podemos observar. Me gusta mucho mirar el universo porque es extraordinario el universo. Es un lugar donde no hay límite, no hay final, no hay principio ni fin, porque eso es Dios, es el alfa y el omega, es el principio y el fin de todas las cosas. Él sabe todo, Él tiene el poder, Él tiene todo el dominio. Sin embargo, nosotros estamos siendo arrastrados por nuestras pasiones, estamos siendo arrastrados por nuestros pensamientos, estamos siendo arrastrados por nuestros pecados. Simplemente muchas veces por nuestro placer carnal y terrenal perdemos el diseño y el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Cuántas personas muchas veces pueden perder ese diseño que Dios tiene para con su vida, lo que Dios preparó? Dice Efesios capítulo 1, verso 20, el poder que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. El poder que resucitó a Cristo de los muertos. Cuando observo la palabra y pienso todo lo que Cristo tuvo que padecer, tuvo que pasar para que tú y yo hoy podamos vivir una vida de gloria, una vida de victoria. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos: la gloria que tú me diste es la gloria que yo le he dado a ellos. Hoy nosotros tenemos una manifestación gloriosa y maravillosa por la palabra de Dios. Dice, los hijos de ira, el fin inevitable de los hijos de desobediencia, es un fin cuando desobedecemos lo que Dios tiene para con nuestra vida. Y el diseño de Dios es extraordinario, es amoroso el amor de Dios. Cuando pienso en el hombre que peca y él se ve desnudo y busca simplemente una hoja de higuera, no sé si alguna vez tuvo una hoja de higuera, es muy pequeña una hoja de higuera, y parecen 3 dedos, porque tiene 3 hojitas nada más. Es lo único que el hombre se pudo vestir. Cuando el hombre busca sus propios recursos, no tiene, no le alcanza. Pero Dios tuvo que hacer un sacrificio, matar un animal,
Dios tuvo que matar algo de su creación, de lo que Él había creado, para cubrir al hombre, para darle al hombre una vestimenta especial. Hoy estamos cubiertos nosotros por un traje extraordinario que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos cubre, nos purifica, nos santifica, hace que cada día podamos apartarnos del pecado, consagrar nuestras vidas al Señor, buscar más de su relación. Cuando usted comienza a tener una relación continua, no es un esfuerzo la santidad, hermano. Muchas personas creen que es un sacrificio la santidad. No, no es un esfuerzo la santidad. Es cuando usted se viste de esa vestimenta que a usted le agrada. Cuando usted se para delante del espejo y se pone algo que le agrada, y usted da vuelta alrededor del espejo para mirarse y ver cómo le queda, es algo que a usted le gusta, que se siente feliz, que está agradecido por lo que tiene puesto. No, eso es lo que nosotros tenemos que darnos puesto, que lo que Él puso sobre nuestra vida, esa nueva naturaleza, sacarse el viejo traje y comenzar a caminar en un traje nuevo con Cristo, tiene que ver con lo que yo voy a hacer en la eternidad. Es mi identidad en Cristo. Soy hijo. Nadie me puede quitar esa bendición. Soy hijo. Nadie me la puede sacar. Acuérdese que cuando el hijo pródigo llega, él no sabía qué hacer, se sentía indigno. Él ni siquiera le alcanza a decir al padre: no soy digno de ser llamado, ni aunque sea un obrero, un jornalero tuyo. No soy digno ni siquiera de eso. Sin embargo, el padre ni siquiera lo escuchó, lo abrazó, lo besó. Llamó a su gente, le dijo: hagamos una fiesta. Este es mi hijo que se había ido y que ahora ha regresado. Fíjese la alegría de Dios, el gozo de Dios, cuando nosotros podemos caminar en todos sus diseños, en todo lo que Dios ha planeado. Cuando Él mira que nosotros caminamos, se pone feliz como un padre, como una madre, cuando sus hijos obedecen lo que la mamá le dice. Se pone feliz la mamá, está feliz el papá de lo que están haciendo y reconocen y saben y dicen: es mi hijo. Es lo que dijo aquel padre: es mi hijo. ¿Sabe lo que dice Dios? Es mi hijo en quien tengo contentamiento. Cuando estaba cumpliendo la voluntad y se estaba bautizando Jesús, la voz del cielo fue: es mi hijo en quien tengo gozo, en quien tengo alegría, en quien yo tengo contentamiento. Quiero que vea Romanos capítulo 1 en el verso 18, dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad en su perversión. Dice: Dios muestra su ira. Quizá lo que hoy nosotros estamos padeciendo es la ira de Dios, así como lo hizo en el diluvio, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Quizá esta pandemia sea por causa del pecado en el mundo y nosotros vivimos en esta tierra. Entonces nosotros también sufrimos las consecuencias. También sufrimos las consecuencias porque no hemos predicado el evangelio del reino a toda criatura. Porque a veces nosotros como hijos de Dios queremos siempre las bendiciones nada más. Y queremos experimentar todo lo bueno y todo lo lindo. Y decimos: bueno, he escuchado a mucha gente decir: pero ¿dónde está Dios? Hay pastores que se están muriendo, hay hermanos que se están muriendo. Pero esto es la consecuencia de nuestra propia desobediencia. Es la consecuencia que nosotros muchas veces tampoco hemos llevado la palabra de Dios a toda criatura. Y hoy son muchos los que mueren sin Dios y sin esperanza. Y Dios nos está advirtiendo, diciendo que en cualquier momento podés rendir cuenta delante de su presencia. Que muchas veces creemos que vamos a morir cuando estemos viejitos, pero no sabemos ni el día ni la hora, porque es una consecuencia del propio pecado. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. Y lo que dice el verso 19: ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente.
La gente sabe cuál es el poder de Dios. Es evidente el poder. Es evidente que Él está vivo. Mire las estrellas y se va a dar cuenta que Dios es real. Mire la naturaleza y se va a dar cuenta que Dios es real. Simplemente tómese un tiempo mirando un pajarito un día. Siéntese y obsérvelo por un momento y se va a dar cuenta que el pajarito no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada. ¿Y sabe qué es lo que hace el pajarito? Recibe los beneficios de esta tierra. El otro día observaba mientras uno estaba haciendo su nidito, iba y sacaba, parecía como hilito de los árboles y comenzaba a tejer su nido, su casita. No sé si alguna vez vio un hornero, es extraordinario verlo, el hornero a trabajar. Cuando llueve, el hornero es cuando trabaja porque tiene el barro blandito y puede llevar con el pico el barro blandito y empieza a edificar su casa. Y fíjese qué casa edifica. Es tremenda la casa que edifica. Tiene una puertita y tiene un dormitorio adentro donde puede vivir. Fue creado por Dios. Un ser tan pequeño que sea tan inteligente para hacer algo. Ahora, el ser más inteligente que hay sobre la faz de la tierra y sobre este planeta es el ser humano. Es el hombre más inteligente que puede existir. Hicimos computadoras, hicimos máquinas que pueden volar, hicimos tremendas cosas en la ciencia. Se puede cambiar un corazón, se puede cambiar un riñón. Fíjese que podemos casi crear el hombre de nuevamente por las manos del propio hombre. Dios lo hizo sabio. Sin embargo, hay algo que el hombre no puede hacer, es creer en ese Dios. Estamos buscando, estamos tratando de encontrar en una madera, en un metal, en un yeso, en algo, en un color, en algo que fuera de las esferas de lo que Dios planeó. Y lo que nos dice la palabra, tenemos que recordar como hijo, ¿qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. Lo amarás como amarte a ti mismo. Entonces, iglesia, lo que hoy están escuchando esta palabra, hoy está hablando el Señor a tu espíritu, porque el único que puede verlo, lo puede ver tu espíritu, no lo puede ver tu carne. Solo lo puede ver tu espíritu, porque tu espíritu puede descubrir lo que nadie puede ver. Ve la ciencia y los países ahora que están tan interesados en saber qué hay en el universo, porque descubrieron ya que en algunos asteroides, en algunos de estas piedras que están volando en el universo, tienen oro, tienen platino. Por eso es la búsqueda para ver cómo pueden capturar, cómo pueden sacar. Yo creo que creen que en Marte también hay oro. En alguna manera están viendo cómo poder sacar, porque el hombre está buscando ese poder, la ambición que tiene el ser humano, Sin embargo, dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que hay una palabra viva, eficaz y poderosa para cada uno de nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, mire, todo lo demás va a ser añadido por Dios. Si nosotros buscamos primeramente lo que nos enseña la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. El verso 20 dice, pues, desde la creación del mundo, todo han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades visibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Es tremendo este versículo. Es visible Dios. Bueno, siempre le cuento que me gusta ver mucho los documentales del universo, me encanta. ¿Sabe por qué? Porque ellos niegan a Dios. En esos documentales tratan de negar a Dios, pero yo veo cada vez más la grandeza de Dios. Veo cómo Dios
puso cada cosa en su lugar. Todo. Este planeta es único. Cada vez me doy cuenta que somos los únicos que estamos en el universo. Es único este planeta. No hay nada parecido. En toda la galaxia no hay nada parecido. Pueden ver de lejos algo que tenga nube, entonces ellos creen. Fíjese que Marte tiene nube, pero esas nubes no son de agua. Entonces, cuando nosotros miramos todo lo que hay a nuestro alrededor y vemos esa grandeza de ese Dios tan grande, de ese Dios real, genuino, verdadero para nuestra vida, ahí podemos caminar en lo que Dios nos enseña. Fíjese lo que dice este versículo: desde la creación del mundo, todo han visto los cielos y la tierra. Todos. Todo hemos caminado, todo hemos entendido. Cuando usted tiene la oportunidad de estar en una naturaleza tan especial como son las cataratas, como cuando vamos y miramos, si alguna vez pasó por Jujuy y mira las montañas, parece que estuvieran pintadas, son de diferentes colores. Hace poco cuando estuve en Aluminé y podía mirar las cordilleras y ver lagos escondidos que están dentro de la cordillera de los Andes. Hay lagos que están escondidos, agua dulce escondido en esos lugares. Es extraordinario lo que Dios hizo con esta tierra. Es maravilloso lo que Dios hizo con esta tierra, pero es más maravilloso lo que hizo con el hombre. Es maravilloso lo que hizo con el hombre. Nos dio una mente. ¿Sabe? Yo no pude terminar mi primaria, me hubiera gustado ir a la universidad. Pero cuando voy a la Escritura, ahí encuentro un maestro, que es el Espíritu Santo. Encuentro un profesor, encuentro un teólogo, encuentro un médico. Encuentro a alguien que me puede, cuando yo leo la Escritura, me enseña qué hay en el universo, me enseña lo que hay en esta tierra. La Escritura es extraordinaria, son 66 libros, esa pequeña biblioteca que podemos tener y sostener en nuestras propias manos, que es la palabra de Dios. Tiene secreto, tiene cosas ocultas, escondidas, guardadas, que solo pueden ser reveladas a tu espíritu, no a tu carne, a tu espíritu. Y solo cuando nosotros vamos a ese Dios de gloria, a ese Dios de autoridad, a ese Dios de poder. Acuérdese lo que dice la Escritura, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio está dentro de tu vida. El dominio propio está dentro de tu propio ser. Y es cuando yo puedo entender lo que Dios me declara, lo que Dios dice a través de su palabra. Las cualidades, dice, visible de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Esa naturaleza divina que tiene Dios, que nosotros podemos alcanzarla, podemos entenderla. Acuérdese cómo comenzamos este año. Este año comenzamos diciendo, porque tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? Y Pablo dice, nosotros, porque tenemos la mente de Cristo. Podemos conocer lo que hay en la mente de Dios, podemos conocer los secretos de Dios, podemos conocer los secretos del universo, podemos conocer lo que está escondido, porque dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En este tiempo nosotros podemos entender la palabra genuina, lo verdadero que Dios tiene para con nosotros. Porque cuando voy a la palabra, es la palabra que me edifica, es la palabra que puede santificar mi vida, que puede purificar mi vida. Fíjese lo bueno que es Dios. ¿Alguna vez tomó alguna fruta en sus manos? ¿Se dio cuenta que cada fruta es diferente a la otra?
Aún una mandarina, una naranja y un limón y una lima, que son muy parecidas, son diferentes en gusto. Hasta en la textura de su piel son diferentes. Fíjese el Dios. El otro día escuchaba a un científico, dice que, bueno, como lo que cree la ciencia, que nosotros salimos de ahí, de un sapito que estaba en el agua, salió del agua, comenzó a caminar y así hasta transformarse en un mono, después de un mono se transforma en un ser humano. Yo dije, si esto estudiaron para decir ese tipo de cosas, gracias a Dios que no estudié. Cuando usted puede observar la Biblia y la palabra de Dios, dice que somos creación de un Dios súper inteligente. El único que podía crear al ser humano es un ser más inteligente que el ser humano. El único que lo podía crear era el Dios Todopoderoso. Para los que me están escuchando en esta mañana, hay un versículo de la Biblia que dice: volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Volvernos a Dios es reconocer la grandeza de Dios. Volvernos a Dios es entender el verdadero propósito que Dios tiene con nuestra vida. Fíjese lo que dice el verso 21 de Romanos 1. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente le quedó en oscuridad y confusión. Guarda ese versículo porque es actual para hoy. ¿Ve? Cuando usted no tiene a Dios, está ciego. Cuando usted no tiene a Dios, tiene oscuridad. Y la oscuridad pertenece al diablo, pertenece a Lucifer. Cuando nosotros pecamos, entramos nuevamente en esa habitación de oscuridad. Y no podemos ver, no podemos sentir. Tiene que haber a veces una pequeña luz para poder entenderlo, como sucedió con el hijo pródigo. Cuando él estaba comiendo de las algarrobas que comían los cerdos, se dio cuenta. Imagínese la posición, tirado en el suelo, agarrando una algarroba, en lo que estaban comiendo los cerdos. Es como una frutita que sale de un árbol, la algarroba. Es dulce, yo la probé. Y cuando estaba en el suelo, ahí se dio cuenta de algo. Dice, ¿cuántos obreros, simplemente obreros, en mi casa están disfrutando la bendición del Padre? ¿Cuánto pueden disfrutar la bendición del Padre? ¿Cuánto en esta hora están perdiendo la bendición del Padre? Simplemente por su naturaleza pecaminosa. Simplemente por estar un rato en un deseo carnal, terrenal. ¿Cuántas personas sabe que conozco que conocieron a Dios? Conocieron a Dios. Pero luego el pecado los aparta. El pecado los saca fuera del diseño y de la voluntad que Dios tiene para con su vida. Salen fuera de lo que Dios tiene para con su vida. Piense por un momento en alguien que estuvo al lado de Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús, durmió al lado de Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, pero un día lo traicionó, simplemente por 30 piezas de plata, simplemente por eso. ¿Sabe qué podía comprar con 30 piezas de plata? Un terreno, nada más, que después se lo compraron para enterrarlo al mismo Judas. Con ese dinero compraron el terreno. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cambiar lo que Dios nos dio? Porque es extraordinario lo que dice este versículo. Dice, ellos conocieron a Dios, probaron el amor de Dios, probaron la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente, sabe cuánta gente ha pasado por este lugar?
miles. ¿Sabe? Me acuerdo de caras muchas veces de personas que han estado sentadas, pero hoy ni siquiera están en una iglesia. Están fuera de la voluntad, fuera del diseño de ese Dios que planeó nuestras vidas con anticipación. Porque no es que Dios se tomó su tiempo y planeó nuestra vida con anticipación. ¿Para qué? Para que yo pueda moverme en ese diseño que Dios tiene y que Dios quiere hablarme a través de la palabra. El Evangelio significa buenas noticias. El reino de Dios es un gobierno, es una autoridad delegada para el hombre sobre esta tierra. Por eso dice, el Evangelio del reino se va a extender, va a llegar a toda criatura. Somos nosotros responsables en este tiempo por lo que está sucediendo de anunciar la palabra de Dios. Somos nosotros quienes estamos como mensajeros, quien damos la noticia sobre esta tierra. Somos los que podemos declarar la palabra, somos los atalayas, dice la palabra de Dios. Somos los que anuncian el evangelio de la paz, el evangelio de amor, el evangelio de misericordia. Sin embargo, muchas veces escucho a los mismos cristianos quejarse, hablar, renegar, y no se dan cuenta que estamos aquí para cumplir ese propósito que Dios nos dio, que Dios nos entregó. Queremos vivir nuestra vida. Nosotros nos encanta nuestra vida. Hacemos planes para nuestro futuro. Hacemos planes para tener dinero hasta dentro de 30 años, 40 años, y ni siquiera sabemos si vamos a vivir. Pero no hacemos planes para la eternidad. No hacemos planes para lo que Dios quiere edificar como iglesia, como pueblo suyo, porque dice la palabra de Dios que somos ovejas de su prado y nosotros tenemos que movernos en esa bendición que Dios tiene para con nuestras vidas. Quiero ir cerrando porque es un tema importante. En Efesios 1:20 dice que nos levantó, el que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Cuáles son? Quiero explicar un poquito cuáles son estos lugares celestiales. Este lugar celestial no está hablando del cielo. Los lugares celestiales no está hablando de lo que vamos a disfrutar. El lugar celestial está hablando del gobierno, del dominio que el Señor le ha dado sobre esta tierra. Ese Dios le dio un dominio. ¿Se acuerda cuando Cristo dice, porque toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra? En la tierra es el gobierno del reino de Dios en esta tierra. Nosotros gobernamos juntamente con Cristo. Él nos dio el poder de conquista, de conquistar. A veces la palabra conquistar la usamos muchas veces para la prosperidad. Tenemos que conquistar esto, tenemos que conquistar. No, habla de conquista sobre esta tierra. Conquistar, vencer al pecado, vencer la iniquidad, vencer la maldad. Que la gente pueda abrir los ojos y pueda entender que hay un Dios de amor, de misericordia, de bondad, que puede transformar, que puede cambiar. Que nosotros podemos ver un borracho cambiado y transformado por el poder de Dios. Que podemos ver una prostituta cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo, que un trans puede ser transformado por la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Yo he visto personas cambiadas y transformadas. En estos 50 años que camino en el Señor, he visto personas cambiadas, transformadas. Nosotros tenemos personas que han sido transformadas acá en la iglesia, cambiadas por un Dios todopoderoso. Cuando lo vemos a Ovaldo, que dormía en la estación de trenes y hoy lo vemos muchas veces sentado escuchando la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que hay un poder sobrenatural que puede transformar, y ese Dios, dice la Biblia, que no ha cambiado ni ha menguado. Él sigue permaneciendo fiel. Él es el mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Me dan ganas de gritar gloria a Dios y aleluya y dar una tumba carnera en el aire. Porque Dios es grande, poderoso, es maravilloso. Ese Dios que transforma, que cambia, que hace que una persona sea feliz. ¿Ve? Sea feliz.
Hoy vemos que las personas, cuando escucho a veces en los noticieros que dice, bueno, hay personas que están deprimidas, hay personas, pero no, el cristiano no se puede deprimir, hermano. El cristiano no se puede deprimir porque tiene compañía, no hay ninguno solo. Yo no puedo concebir que una persona me diga estoy sola. Yo no estoy solo, yo puedo estar sin nadie, pero estoy con el Espíritu Santo. Y me puedo divertir con el Espíritu Santo. Y voy a la palabra de Dios y puedo descubrir cosas extraordinarias. Puedo pasar horas mirando la Escritura y ahí hay una revelación de la palabra. O sea que no estoy solo, estoy viendo en profundidad lo que puede suceder, lo que puede pasar cuando quiero mirar lo que dice, lo que me enseña la palabra. Dice que Él te sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y aquí está la palabra más maravillosa que la tenemos que guardar, esconder, cubrir. Dice, y nos bendijo. No tenés que buscar más la bendición. Yo cuando escucho a la gente que llama por la radio y dice, yo quiero que Dios me bendiga. No, ya estás. La bendición te persigue, te sigue a todos lados. Es lo que dijo David sin tener la gracia. Ciertamente y bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios moraré por largos días. Entonces cuando yo miro y puedo ver a ese Dios de gracia, a ese Dios de poder, de autoridad, yo puedo entender, dice en Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y le da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer, para que pueda caminar en lo que Dios le agrada, en el diseño que Dios nos enseña por medio de la palabra. Un versículo que se encuentra en Colosenses 1:29. Por eso que trabajó y luchó con tanto empeño, apoyando en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Maravilloso. Digan gloria a Dios. Actúa dentro de mí, se mueve dentro de mí. Yo soy el núcleo. El otro día miraba el núcleo de la Tierra y dice que Marte no tiene ese tipo de núcleo. Por eso la Tierra es extraordinaria. Me gustaría estudiar la Tierra. Es extraordinaria la Tierra, tiene un núcleo. Y ese núcleo es la que da la potencia, es porque la Tierra gira, es porque nosotros tenemos lo que tenemos sobre el suelo. Es extraordinario. Fíjese lo que dice esta palabra, Él actúa dentro de mí, Él está dentro de mi vida, es el núcleo, es el que hace que yo pueda caminar en ese precioso y hermoso diseño que Dios tiene para con nuestra vida, lo que Dios quiere desarrollar a través de cada uno de nosotros. Habíamos leído Efesios hasta el verso 3, ahora le leo 3 más y termino. Dice, pero Dios es rico en misericordia y nos amó con tanto amor. Eso dice Efesios versículo 4. Y miren lo que dice el verso 5. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y es solo por gracia, porque Él es nuestro Salvador. No tengo que hacer nada. Simplemente es un regalo. Es un regalo. La vida eterna es un regalo. No te la mereces, pero es un regalo. Cuando alguien te hace un regalo, te sentís feliz y agradecido y ves el cariño y el amor y te sentís amado cuando alguien te regala algo, porque es el regalo, es el amor de Dios. Dice el San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y el Efesios 2:6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y se sentó con Él
en los lugares celestiales porque estamos unidos a Jesús. Es la unidad. Yo estoy en donde está Cristo, estoy yo. Donde está el Señor, está usted. ¿Por qué? Porque es la unión de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y somos su amada iglesia. Su amada iglesia. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que caminamos en esta dimensión de gloria, en esta dimensión de poder. Por eso tenemos que darnos cuenta en este tiempo que nos toca vivir y que quizás la gente que está extrañando que no puede venir a la congregación, igual nosotros disfrutamos su presencia. Es esa naturaleza que Dios nos dio, una naturaleza nueva en Cristo Jesús, y podemos disfrutar de todo lo que Dios trajo para nuestras vidas. La ira de Dios es para los hijos de desobediencia, pero la bendición del cielo es para los que obedecen la palabra. No sé cuál eliges, no sé de qué lado quieres vivir. Un día una nación llamada Alemania tuvo su país dividido. De un lado estaban los socialistas, del otro lado estaban los comunistas. De un lado era todo gris, del otro lado era todo color. Tuve la oportunidad de conocer Alemania un año después que cayeron los muros. Y cuando llegué y me llevaron a ver, todavía había lugares donde los muros estaban caídos, pero también usted podía ver cómo estaba la ciudad del otro lado. Los autos eran grises, las paredes eran grises, las casas estaban arruinadas, pero del otro lado había shopping, luces, era otro mundo, simplemente por ideas políticas, simplemente por ideas carnales, terrenales. Pero Dios tiene un plan que para todos es igual. Dios no hace diferencia, Dios no hace acepción de persona. Delante de su presencia somos todos iguales. Y termino. Dios te ama tanto, que Él preparó de antemano tu vida. Tiene un proyecto, tiene un propósito, tiene un diseño que ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Vive ese diseño, camina en el proyecto de Dios, que cuando tú comiences a ver lo extraordinario que Dios ha preparado para tu vida, las cosas serán diferentes, porque lo que Dios tiene es algo nuevo para ti, para mí y para cada uno de nosotros, que caminamos en esa dimensión que Dios tiene para con nuestras vidas. Hemos visto un pequeño pantallazo de la condición natural del hombre, pero ¿cómo puede ser la condición de un hombre o una mujer cambiada y transformada por el poder de Dios cuando es una nueva criatura? Te bendigo y ruego a Dios que esta palabra pueda producir algo en lo profundo de tu corazón y en lo profundo de tu interior. Oramos. Padre, gracias por lo que hemos compartido. Es una palabra para quizás aquellas personas que en esta hora, Señor, están como débiles, sin fuerzas, pero que tú puedes tocar y quebrantar el corazón. Te ruego gracias y te doy muchas gracias por la bondad tan grande que tienes para con nosotros. Abre los ojos para que podamos ver donde no se puede mirar y que podamos entender lo que nadie puede entender, que es tu perfecta voluntad en nuestra vida. Como dice el libro de Romanos, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, en el nombre de Jesús. Amén. No se olvide el martes nuestra transmisión de Puerta de Adoración y un agradecimiento al grupo de adoración que prepara
la adoración para cada encuentro que vamos a tener y todos los que están trabajando y sirviendo en el equipo multimedia. Bueno, hay poquito ahora, algunos andan por otro lado, pero los bendecimos y los queremos, los extrañamos y los amamos. Muchas gracias, muchas bendiciones y que tengan hoy un domingo muy especial. Dios les bendiga ricamente. Gracias.